deixar-los familiaritzat, per tant tenim la gran sort de poder comptar avui Mateo Picoso, ell és un navegant professional, fa molts anys que se dedica a passar per moltíssim de barcos, ve de fer regates, està avui aquí. ¿Puedes contar todo de la regata? Sí, veiem junts un barco, mos té un látigo que l'hauríem de comprar tots, perquè és un látigo que mos fa guanyar, ja. I demà hem de començar una altra vegada tot. O sigui que hem aprofitat aquest dia ja el pas que no utilitzem perquè pugui ser aquí avui i mos pugui donar aquesta xerrada que serà per tots molt interessant, que com ja ho sé. Bé, no m'enrotlaré més, només dir-vos que ell és un gran navegant, una persona professional i un millor. Entre tots vosaltres, digueu-vos. Si me oís bien, yo casi tengo ese micrófono, que es un cantante y soy quería dar las gracias a todos por venir al club, por invitarme a Andreu, que como decía, personas acá, pasamos mucho tiempo juntos ahí, así que gracias a todos por venir, gracias al club. Al final quiero que sepas que la vela para mí es mi deporte, es mi pasión y también mi profesión de bueno, me encanta estar comiendo velas, soy muy pesado. Por favor, preguntad todo lo que queráis. Antes decía, la prensa me ha dicho si iba a poder dar preguntas. No, o sea, todo el tiempo quiero que estéis hablando, que estéis diciendo opiniones. Ya hemos tenido una discusión sobre el RI y el ORC, que vamos a ver, espero que esta función siga durante la presentación. Así que gracias por venir y vamos a ver que... Voy a contar un poco lo que yo opino sobre el tema de la vela de crucero, ¿no? Primero, os quería decir qué es vela de crucero. Cuando Andreu me propone la charla, yo es un poco saber y entender que la vela de crucero, más o menos creo que entendamos que la vela, para mí la vela ligera es todo aquellos barcos, ¿no? Que yo puedo mover con un carrito, que puedo casi echar el barco al lado por el día, y la vela de crucero, que son los barcos que están todo el tiempo en el mar, pues que necesitan una vela para echar de bueno. Esa es para mí la diferencia entre vela ligera y vela de crucero. Luego tenemos tipos de regatas. Para mí tenemos tipos de regatas, por aquí sé que tenía una liguilla que son para mí, aunque haga regatas costeras, no son para mí regatas largas. Las regatas largas, lo que hemos hecho por ejemplo ahora, que hemos hecho la larga de Palmavela, que hemos estado 2 noches en el barco. Para mí regata larga es aquella que tengo que estar haciendo guardia y pasar noche en el mar. Y los tipos de regatas que vemos en casa son el tipo de regatas que hay un montón de medidas diferentes, ¿no? Como decía antes, vosotros tenéis una liguilla aquí, que competir un fin de semana, un día cada 2 semanas, y bueno, es una regata para mí sería de las que están en tierra, ¿no? Donde tenemos, primero en el barco tiene la vuelta al mundo, la Vendée Globe, de San Reis, o este tipo de regatas que se han puesto tan de moda, que son todo el circuito de 600 millas, que nosotros hemos hecho la IA 600, Millas y Reis, bueno, arriba 600, este tipo de competiciones, y luego tienes también mini-transas, y luego nacionales, las 10 millas de Menorca, o regatas como la Punta de la Sal, o esta que hablamos de la larga, o las 200 millas 2, 200 millas 3. Y luego las otras, para mí son las otras regatas, es el otro tipo de competición que existe. Vale. Antes hablábamos de, que aquí nuestra conversación sobre el RT y el ORC, de que tenemos regatas que se hacen en tiempo real, que no existe una recreación compensada, como por ejemplo la primera regata que vosotros hacéis. Entonces, bueno, quiero también diferenciar eso. Regatas que son en tiempo real, por ejemplo J70 o Snipe o los TP52, o regatas de tiempo compensado, como los que vosotros que son, cada barco tiene un coeficiente rating, ya sea RFI o RC, o otro RFI o RC o IRC, y luego pues se aplica ese handicap para cada uno de los barcos y se da una preferencia final, ¿no? Entonces, para hablar diferente, competición en tiempo real, competición en tiempo compensado. Yo quería que supierais, como decía Andreu, aparte de persona que es entrenador, y yo quiero que entendáis un poco, sabía decir muchas cosas, pues se me da chino probablemente, de lo que yo intento hacer cuando llego a un barco. Yo intento entender cuando llego a un barco, entender las diferentes áreas que es un barco, se ha entrenado. Cuando entramos en un equipo olímpico, lo primero que hago es intentar hacer un análisis de qué es lo que necesita mejorar. Y si te tomas a un chino, pero yo intento saber si mi problema son las maniobras o si tengo un problema de comunicación. Yo ahora, por ejemplo, he hecho la larga palmada con el SOA 56, a partir de mañana estoy con un Wally 80, donde yo hago de táctico. La semana que viene me marcho a Vilamoura, a un entrenador de un equipo sueco. De ahí me voy a México a competir J70. Entonces, cada barco
requiere unas capacidades distintas. Y bueno, yo intento hacer eso, mi pequeño análisis. Esto, por ejemplo, cuando con el equipo Fortineño, donde yo le intento entender, intento saber qué es lo que ellos necesitan para poder mejorar, para poder dar el 100%. Decía antes que hay muchos tipos de barcos, desde barcos grandes a barcos pequeños. Y cada barco no funciona igual. Seguro que van a decir, no lleva bien, firmar las velas, no lleva bien. Yo quiero que sepáis que, insisto, navego 1000 barcos distintos y cada barco es diferente y cada equipo tiene una necesidad distinta. Lo que sí que se trata es que el título de la charla es mejorar el barco, tratar de mejorar el barco en una regata, en una competición. Para eso quiero que sepáis que no hay una fórmula mágica, hay una serie de ideas o conceptos que voy a intentar decir, pero quiero que sepáis que no existe una fórmula mágica y cada barco es distinto. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguna duda? ¿Nada? El indio y la flecha. Mire, ¿por qué mucha gente me dice, oye, era muy bien en la regata? Y yo digo, ¿cuál es el problema? ¿El indio o la flecha? El indio somos nosotros, la flecha del barco. Indio y flecha. Totalmente uso eso. Hay que dejar bien claro esto. Antes decía que no hay una fórmula mágica para cambiar algo, pero sí que hay que intentar tratar de mejorar todo, mejorar nosotros como analista y también mejorar el barco, porque la suma de las dos cosas lo que nos va a hacer es tener un buen rendimiento. Una cosa que pasa en China, playbook de maniobras. Aquí os hubiera venido muy bien en el Campeonato de España en Bayona. Yo en cada barco que voy, por ejemplo, mañana vamos 17 personas en el barco. 17, aquí digo con todo el mundo, coordinado, 17 personas, no toman asado aquí, y somos 3 y le habla el proa y sube la vela, venga, no, coja aquí que lo hago yo. O sea, eso, un speed de 1000 metros cuadrados, 1000 metros cuadrados, Digo que si veis 1000 metros cuadrados en el suelo, bueno, el tamaño es considerable. Entonces, una de las cosas que yo siempre hago, una cosa que tenemos que intentar hacer, es un playbook de maniobra. Esto lo he hecho además por Andreu, que le vendrá bien, para 40.7 en la Vega. Entonces, estas son las cuestiones que yo he decidido que sepa 40.7 y en cada momento, es verdad que están pensados, el pliego está pensado para la regata, para el momento de solamiento, ¿no? Por las diferentes posiciones, ceñida, offset, popa, ceñida, popa, y cada posición, en el barco, en este barco éramos 10, cada uno lo que tiene que hacer en cada momento. Entonces, bueno, es una de las cosas que siempre tenéis que trabajar cuando compitáis, que es trabajar en comunicación y saber qué es lo que tenemos que hacer en cada momento. ¿Vale? Hasta aquí, pliego de maniobra. Siguiente, reparto de tareas. En el azar, por ejemplo, es imposible, ¿sabes? Hoy insisto, mañana que somos 17 personas, todo el mundo no se puede encargar de todo. Entonces hay una persona que es la que tiene que hacer la inscripción, tan tonto como eso, otra persona que tiene que tener agua a bordo, otra persona que es responsable de seguridad, otra persona que es responsable de la vela a bordo, caballería, los esquí preparados para izar. O sea, hay un montón de áreas diferentes que tienen que estar listas para que el barco funcione. Entonces, para mí eso es muy importante y además eso normalmente ayuda a que haya menos peleas. Seguramente siempre habrá peleas, pero ayuda a que haya menos peleas. Otro tema muy importante para mejorar, el tema de la meteorología. No voy a explicar luego, no volváis locos. Esto es, por ejemplo, yo fui entrenador del equipo olímpico de España en el 2021 y estos son el análisis meteorológico, bueno, un pequeño resumen de análisis meteorológico que diríamos para estudiar ahí. Insisto, pasó a China, no hace falta. Lo que nosotros intentábamos allí era saber los wind patterns, los patrones de viento que vamos a tener aquí. Seguro que aquí vosotros, que lleváis navegando toda la vida aquí, vais a tener mucho más conocimiento de la zona que yo, probablemente. Pero eso también es interesante, si salís fuera a competir, pues saber, oye, ¿por qué ha pasado esto? ¿Cuál es la condición meteorológica que tenemos? Le pregunto a practicar con este viento y me intento crear mi patrón de viento, intento pensar qué va a hacer el plan. O sea, yo mañana no veo la Bahía de Palma. Yo conozco la Bahía de Palma, porque no había muchos años de tal. Sé que mañana nos toca un viento de viento fuerte del noroeste. Sé que ese viento que me va a venir de la costa va a ser un viento que va a ser olón, va a ser inestable, no va a ser como un viento que me venga de fuera de la bahía, ¿no? Como el embar. Es un viento que va a ser más constante. Entonces yo ya tengo en mi mente la intensidad que creo que voy a tener mañana y lo que creo que va a poder pasar mañana con el viento. Y este también, que es fundamental, que tenéis que pensar qué es lo que cómo adaptarlos a la gente. Permíteme que le quiero un momentito, porque o sea, lo que yo veo claro es que aunque nos estás hablando de una serie de condiciones para barcos grandes, como es que cada uno tenga una función determinada, incluso el hecho de hacer distinción, también lo que veo es que estos detalles son adaptables a barcos pequeños.
para conseguir tener Sí, totalmente, lo que hablamos antes. equilibrios un poquito más. Claro, pero más el dragón, por ejemplo, son 3. Y tenemos la maniobra de cada uno, son 3 en barco. O sea, que decir, no. A ver, lo que pasa es que de lo que dicen hay cosas que, claro, cobran más importancia en un aspecto más grande, más pequeño, u otro. Por ejemplo, acabo de hablar de la metodología. La metodología cobra mucho mayor importancia cuando una regata larga y cuando una regata cortita de una hora. Porque la estrategia se vale mucho más. Entonces, lo que yo intento decir son tips o ideas o cosas que yo hago, pero que se puede trasladar a un barco pequeño. O sea, yo entreno al fin que era un tío solo en el barco. Y esto era para él. Era uno. O sea, que decir, no pensar que por tener un barco pequeño, lo que pasa es que tenéis que intentar, claro, no vais a tener un meteorólogo analizando el campo a regata que entres en el agua. ¿Sabes? Aquí en Campo de Fort, ¿sabes? Pero sí que podéis ver vuestra metodología, ¿sabes? Tener un conocimiento y decir, joder, escribir cada día, pues mira, con este viento siempre hay un efecto tal, cuando pones la boya en tal sitio y tenéis vuestro propio resumen de tal sitio donde vais. Y sí, tener la metodología. Hoy en día tiene Windy, Predicwind, Windy, hay 15.000 aplicaciones de viento que te van a ayudar en la toma de decisión, ¿sabes? Pero por supuesto que, o sea, yo voy a decir muchas cosas que yo vivo, pero al final me dedico a la alta competición, ¿sabes? Pero creo que son muchas cosas que por supuesto son espectaculares que vos las hacéis, insisto, no flojos, no digo que tenga un meteorólogo, por supuesto, pero quiero que sepáis un poco cómo lo hacemos nosotros y para que veáis cosas y que veáis cómo funciona la alta competición también. Pero que se extrapola Lo que es al nivel, al nuestro nivel, pero sí que Deporte. Otra cosa importante para mí. Esto es una planificación de un equipo olímpico, ¿vale? Entonces quiero que sepáis que una de las cosas que yo hago siempre, por ejemplo, con Azar o con otro barco es, hombre, yo qué regatas tengo objetivo, qué objetivo me marco este año. Entonces intento hacer cosas en una serie de regatas o entrenamientos para lograrlas para mis regatas objetivos. O sea, hay momentos del año donde si tengo que decidir o preparar mejor según qué evento es un campeonato. Pues eso es lo que yo intento hacer. Aunque tenga mi arco pequeño, ok, pues este año me hace ilusión ganar la regata de 100 millas de menor, o ganar la de Pollensa, ganar la de Pollensa. Para eso, o a lo de la colonia, pues para si ese es mi objetivo, tengo que pensar cómo llego mejor, porque qué condiciones va a tener la regata de la colonia en junio. Porque pues, intento preparar un poco mi barco, mi equipo para ese evento. O sea, yo por ejemplo voy con un 40.7 de Gijón y él tiene una liguilla como vosotros. Él hace, creo que son 2 fines de semana al mes, un día, no sé una vez ahí. Pero aparte de esa liguilla, él se ha marcado 4 objetivos. Se ha marcado la cantera infinita, 40.7, se ha marcado la cantera infinita, se ha marcado una regata, que en su momento era una de Sidra que había por el norte, tiene la otra en Galicia y otra que es Villa Gijón. Y esos son 4 regatas de fin de semana que son su objetivo. Y él sabe que ha montado el equipo para esos 4 eventos al año. Luego los otros entrenan, hace su liguilla, pero él tiene que tener claro su objetivo. Y es donde tengo que dar lo mejor de mí, donde tengo que tener las mejores velas, y tengo que tener el mejor equipo en esa regata. Pero que lo he trabajado previamente. Cada uno a su nivel, pero debería hacer eso también. ¿Sabes? Más cosas. Resúmenes. Andreu sabe que yo soy pesado, pero yo todo el mundo loco ahí. Yo hago, siempre que salgo al agua, pues comentamos un poco qué, o sea, qué creo que pasa. Luego, por supuesto que adapto, cambio cosas, pero yo salgo al agua con un plan. Y cuando vuelvo, pues comentamos las cosas. ¿Sabes? Vosotros, por ejemplo, cuando fuiste a Bayona, pues tenías que haber hecho primero un pequeño playbook. Haber hecho una reunión de cada uno, qué puesto va a hacer cada uno. ¿Sí? No sé lo que tienes eso y si tú antes se le da agua, salgo de, oye, tengo una regata aquí, venga, chicos, somos 3, chicos, chicas, somos 3 en el barco, venga, tú haces la prueba, vale, yo hago de piano y trismo, y yo llevo el barco, vale, perfecto. Siguiente, ¿qué objetivo tenemos? Venga, la regata está, parece que vamos a tener este viento, un poco, hago la regata y luego cuando termina, comentamos con una cerveza, con qué es lo que hemos hecho mal, qué podemos mejorar, y es la única forma de ir mejorando, ¿sabes? Si no hacemos eso, esto es por ejemplo un report que yo envié para los, es mucho más largo, soy bastante más pesado, que para la regata de la Guadalquivir, le explicaba lo que yo veía de mi opinión, de tal lugar, si una cosa,
equivocado, pero lo que yo veo para que ellos cambien y puedan mejorar. Y es la única forma, si no analizo y cambio cosas, nunca voy a mejorar. Siempre voy a seguir estas cosas, siempre hago lo mismo. Siguiente cosa, que es muy básico, pero el tema de anuncio y inscripción de regata. Evidentemente, siempre que compito, pues tengo que tener claro que regata va a competir, qué formato tiene, y tengo que tener todos los requisitos necesarios para participar en la competición. Es muy sencillo, por eso sorprendería, incluso a nivel profesional, las tonterías que se cometen por no tener esto, que es una tontería, tenerlo bien listo. Siguiente cosa. Siento también extrapolarle totalmente. Joder, hoy en día podéis leer libros, es decir, cómo mejorar. Estamos centrados, toda esta parte de la charla va a centrar en el índice, para ver cómo pasaremos al apartado flecha. ¿Cómo mejoro? Oye, pues hay un montón de entender cómo optimar mejor la vela, y hay un montón de vídeos, hay un montón de charlas, donde puedo aprender, leer libros y poder mejorar. O sea, yo siempre intento aprender y preguntar por qué, y es la única forma de mejorar. Y luego también, otra cosa que es muy tonta, que yo siempre empezado con eso, también es el tema de las referencias. Yo siempre tengo referencias, si voy en barco, voy al puesto que sea, pues intento tenerme referencias y yo, pues, luego veremos alguna cosa del barco, pero ya no solamente la vela que tengo en el barco lo puedo usar, pero si voy en trimmer mayor, yo voy en barco muy grande donde hay muchas cargas súper grandes. Pues yo intento decir, ¿cuál es la carga máxima que tengo de caza mayor o del dan? Y entonces tengo mi cosas que apuntar para nunca, y también con el trimado. O sea, yo al final, luego hablaremos un poco más de la flecha, ¿no? de del barco y tal, pero yo intento, por ejemplo, si navegáis vuestro barco, tenéis que tener marcas de drizas, tenéis que tener marcas de cota, ¿sabes? Tenéis que tener marcada el casco de la mayor, ¿sabes? Tenéis que tener vuestras referencias para saber cuándo el barco va bien y cuándo el barco va mal. Porque luego hay muchas situaciones de lleva la boya, no sé qué, y yo ya sé que si voy a una marca, quiero una marca de referencia, luego puedo hacer mi ajuste fino, pero ya tengo algo, un punto de base, para mí es muy importante eso. Otro tema fundamental. La flecha. No vamos a entrar en el tema de ratings y tal. Es lo que hay. Navegáis, todos los que estáis aquí, seguro que navegáis en competiciones de tiempo compensado. Tiene cosas buenas, cosas malas. A mí, personalmente, como periodista, me gusta menos, que entiendo que la única fórmula de que cada uno tiene el barco que le gusta, porque el barco en el que disfruta, se va a bañar, o lo que sea, y la única fórmula de que los barcos compitan juntos. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que tener es el barco bien medido, eso está claro. Y el siguiente apartado será ver cómo mejorar el barco, si queremos mejorar el barco, no hace falta que alguien que diga, mira, yo quiero mejorar el barco, yo quiero. Pero por lo menos tener el barco bien medido para saber que estamos bien y que no vamos a tener ninguna presión. Pero bueno, esto por ejemplo, para que sepáis de un estudio que el inicio para el barco, un diseñador naval. Nosotros cogemos a un diseñador y el diseñador coge la forma del barco y corre diferentes modelos del barco, haciendo cambios en el barco. O sea, con esos cambios que hacemos, comprobamos si el barco es bueno o es malo, y comprobamos si los cambios que hacemos se van a rendimiento o no. No estamos solo seguros, pero bueno, creo que se ve que con los cambios mínimos tener bien el rating, no hay problema. Y luego, oye, si podemos hacer alguna cosa, polares, he dicho tú, la nota polares. Yo no digo que tengáis polares, pero si podéis tener una referencia, luego veremos algún tema de referencia. Si podéis tener una referencia, vosotros, porque mismo ahí navegando el barco, es cuando el barco va bien, oye, pues si es que bien ceñida, muy bien, que el barco con 6 nudos, parece que el barco es muy competitivo, saliendo de velocidad, con 10 nudos, el barco va muy bien, o 12, tengo una historia polar, una referencia. Hay diferentes formas de tener la polar. Una es con el propio certificado PC, y otra es, bueno, con los datos del astillero, que se puede tirar las palabras del barco y para intentar con eso. Pero bueno, no voy a volver, pero quiero que sepáis eso. Para mí, cuando yo compito profesionalmente, nosotros tenemos que saber que el barco puede llegar a ese rendimiento. Si tengo, esto es de un 40.7, ¿no? Si yo sé que hay 12 nudos y voy haciendo 7 nudos de velocidad, y no llego a ese ángulo, lo que está haciendo es que estoy yendo muy caído a mucha velocidad, pero mi VMG va a ser malo. La verdad es que se me ha olvidado poner una foto de lo que es el VMG. El VMG es el mismo rendimiento de mi barco a la boya. Porque si voy muy caído, voy a ir muy rápido, pero voy a ir muy caído, y si voy muy orzado, voy a ir muy lento, pero voy a ir muy orzado. Entonces, no es ni ir muy orzado, muy lento y hacer menos metros, ni ir muy rápido haciendo más metros.
hay una cosa que se llama UMG, que es el mejor rendimiento, que es eso, que es el óptimo de cada barco en una condición de viento para llegar a la orilla de Barcelona. Y luego lo otro es poco. Quiero que sepáis que siempre puede haber. Quiero decir esto, que una de las ventajas que tenemos allí no pasando con la flota ORC es que todos podemos ir a nuestras polares sin los calores. Menos lo de la colonia. Allí nos han pasado. Nada nos ha pasado. ¿También? Sí. Claro. Este tío que no. Si yo tengo Ha cedido. No, si yo tengo el internacional de hace 10 años. Pero fue el primero de Vamos a navegar a Palma y tal, pero la valoración era que para la flota en general era mejor el LDI, para la flota en general, pero al final la federación es si yo no tengo ya no porque fuera más justo, no, no porque creamos que sea más justo. Pero un tema más social. O sea, yo entiendo el concepto de lo que hablaba antes, de que no hay un formato de competición que sea todo mejor que el otro, hay un formato de una medición, ¿no? O sea, hablamos de la IFC, en el Caribe tiene SCA, creo que la CESA, que es la Association, o el Superyacht de OPC, tiene diferentes formas. Yo lo que quiero es que a mí el OPC sí me parece más justo. Y me parece que es más fácil, más accesible, pero es verdad que probablemente tiene un mayor coste, y eso es el tema que estamos dando ahora. Para mí el OPC, y una cosa que decía Carabajo Andreu, que dice Andreu, que tiene razón, es que el OPC me permite que no poner el barco. Sabes a qué rumbo tienes que ir a qué velocidad y si no vas, es el indio. O tienes que ajustar la flecha. Pero ahora, por ejemplo, lo que hablábamos nosotros como... O la flecha está mal, O la flecha está mal, o el indio está de acuerdo. Un poco de gana. A mí, por ejemplo, de los que me gusta es que está navegando por CDR. Y el barco puede que es mucho más lento, que es muy lento comparado con el resto. No va a tener ninguna posibilidad. Y el RI era más por velocidad, por ratio. Tenemos que probar por mes. Aparte por ahí, otro tema, yo acabar con Seichar. El Seichar es cada vela cuando la tengo que usar. Solo tenemos que puedo Seichar, sabéis que tengo un Génova, si solo tengo una vela, pues me facilita, ¿no? Aquí Génova, Me facilita, tengo que pensar una cosa menos para pensar. Tengo un Génova y tengo un estilo, oye, maravilloso, pero tengo que saber que mi estilo usa por el viento y que el Génova bajo el fuego y contra el viento. Bueno, si podéis tener un poco más de tengo dos spin, tengo que pensar cuando pongo un spin y condición, insisto, aquí hablamos de los tipos de espalda, si hago una costera, bueno, pues ahí dentro de los diferentes, que se hago la velocidad dentro, que será genial popa, pero bueno, pues hago la genial o la popa. Si hago regatas costeras, tengo que ampliar tengo que ampliar un poco el rango de las velas que tengo. Ahora tengo que poner con lo que haya, pero bueno, si pienso un poco en eso, pues eso me llevo. Pero bueno, esto es el chat, que no sé si alguien tiene algún lado que pregunte, pero básicamente velocidad de viento, ángulo con el viento, ángulo real, tuvo un ángel, y luego cada vela que pongo en proba, ¿no? Pues esto es solo de velas de prueba. no, estos son speeds, lo explico un poco. Sí, pero son Génovas y speeds. Estos son ceñidas, ¿vale? J1, J2, que son GIM, J1, J2, J3, Storm GIM, que es una que izquierda, una vela muy pesada. Esto es el código 0. Pero ahí no están los rizos reflejados aquí. Sí, este es el rizo, solo tenemos un rizo. Ah, sí, yo también tengo. Esto es uno solo. Y entonces esto es el ángulo. Entonces esto es ceñida, esto sería a través y esto sería popa. ¿Ves que llega hasta 170 de un ángel? O sea, simétrico. Estos son simétricos, porque es ese. Arriba tienes el A3, que es el A3 código 0, son nuestras asimétricos, nuestras velas de Ricci y tal. Y luego tienes el S1.5, que es speed, es simétrico, el S2 y el S4. Entonces, funciona qué viento tengo, qué ángulo voy a hacer. Este, por ejemplo, es del azar. Entonces, yo juego por eso y es el tramo que tengo que intentar decidir cuándo voy a hacer un cambio de verano, el viento que voy a tener, o lo que estoy teniendo, que voy a pasar. Otra cosa básica, la flecha, el barco limpio para abajo, eso sí que lo tendremos, no aquí. ¿Los barcos se limpian tampoco? ¿Sí? Entonces, bueno, la cosa básica es que viene nuestro barco limpio por abajo, que funcione bien, que la flecha esté limpia por lo menos, que eso me queda avante. Siguiente. Una de las cosas, podemos comprar, pero como, entre comillas, mucha gente pregunta y quiero cambiar las velas y tal, igual no tiene, los toppers le patinan.
Lo he dicho, vamos a compra la vela, gasta dinero que la vela, pero primero para mí, lo primero que yo haría sería, si yo me compro mañana un barco, lo primero que hago es, primero, antes de echar al agua, que esté el casco, que esté limpio, que esté conectado. Siguiente, triza, cabo, polea. Y el último es las velas. De verdad, o sea, no dejamos empezar por las velas, porque no tiene sentido, como digo, si no soy capaz de ajustar una vela. Quiero que sea eso, que para mí es súper importante de cada lugar. Siguiente cosa. No sé quién de aquí hace carretas costeras, quién hace más que carretas costeras, carretas largas. Si yo hago carretas largas, unas cosas que hacemos nosotros se llama routing, que significa que yo tengo una metodología, unos datos de metodología, y esto me parece muy complejo, pero hay una aplicación como PredictWin que te hace routings. Entonces, lo que te dice esto es, los routings lo que dice es, en función al viento que cree que va a suceder, qué ruta tengo que hacer más óptima para llegar en menos tiempo al sitio al que toca. Pues sabéis que en el deporte de la vela no se trata de hacer menos metros que los demás, se trata de hacer en el menor tiempo posible. ¿Vale? Entonces, esa es la clave. Entonces, bueno, nosotros en barcos grandes tenemos programas como Adrena o Expedition, sobre todo. Adrena es más para offshore, también aquí Expedition más para eso, donde te marca, donde tiene un montón de información, que está anotando. Entonces, bueno, quiero que sepáis que una cosa que nosotros hacemos es eso, se llama routing. ¿Vale? Entonces nos descargamos una metodología, tenemos básicamente lo ideal es descargar una metodología, tengo para desde el barco, lo meto en ese programa y eso me da la ruta óptima para poder hacer. Luego tiene la interpretación humana del indio, que es explicar. Electrónica. He puesto cosas muy complejas, no sé, pero hoy en día, joder, ¿sabes? Hablaba con Andreu, hay aplicaciones, ¿sabes? Donde podemos intentar ver qué velocidad voy, marcar mi salida, para saber cuántos metros de la línea se estoy. Pero bueno, pues evidentemente para mí vivimos hoy todo el mundo tiene móvil, ¿sabes? Todo el mundo, joder, deberíamos tener un poquito de tecnología que parece que no sé qué subir al barco y sea un paso atrás, que está bien en algunas cosas, pero a la hora de competir, pues, joder, esa tecnología nos permite que nos vamos a sacar nuestros rendimientos. Y bueno, hablamos de los polares, si yo puedo ir a los polares, pero si no tengo electrónica para saber para poder interpretar los polares, pues entonces para mí es un aspecto fundamental. Y otra de las cosas, esto lo hacemos en Andreu, sabéis que no, que antes lo hablábamos, barco limpio, vacío por dentro, sin nada. El otro día me enseñó, vamos a ir a hacer la larga. Yo cada día reunión, barco vacío. Hace unas cosas de carga de seguridad y médico, coge el tío, y dice, esto no lo usamos. Yo digo que lo dejan dentro del barco, digo, no lo usamos, lo llevamos en el barco. ¿Para qué? Y me dice, tienes razón. Si no lo usamos, ¿para qué lo paseamos? Porque nos gusta. Yo entiendo que si te gusta, yo lo puedo aceptar, si es muy bueno para ti, pero joder, si no lo vamos a usar, ¿sabes? ¿Qué sentido tiene? Entonces tenemos que intentar el barco va lo más ligero posible. Entonces, lo que tengamos, bajarlo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Vamos a intentar, amigo. Yo hice la vuelta al mundo y a mí me tocaba la comida, ¿no? Y es verdad que esto gana la vuelta al mundo. Entonces la comida, para llevar menos plástico a bordo, yo cogía y teníamos máquinas demasiado vacíos y empaquetaba la comida. Entonces me acuerdo que, claro, compramos, como se imaginan que eran las máquinas demasiado vacías en una carnicería. Entonces me acuerdo que me dice Iker, tienes que ir al patrón, oye, yo se acerca, ve las bolsas de estas demasiado la comida, sería 0,001, o sea, es algo. Me dice, esta es la bolsa más ligera que hay en el mercado. No sé qué, de todo el mundo, no sé si la más ligera o no. O sea, ese nivel al que, ¿verdad? Hay muchas historias siempre ¿no? que tenga de vuelta al mundo, que se está cepillo de dientes, ¿no? Pero sí es verdad que se intenta, o sea, al final el concepto es lo que sí como regalo, lo que no me suma, me resta. Eso es así, es una realidad. Entonces, todo aquello que no me ayuda va a hacer que mi aprendimiento sea peor y que, bueno, que no de lo mejor tanto de mí como del barco. Entonces, bueno, es un tema básico que, oye, que ya lo que lleva yo me quejo, ¿sabes? Pero, bueno, me quejo un poco, ¿sabes? Cuando veo las maletas, así que digo, tío, ¿sabes? Me aburro esas maletas, intento estar todo el día ahí. Pero para mí es súper importante, es lo que... O sea, es un poco difícil para mí a veces entender